Hola, en este nuevo video vamos a hablar sobre la estabilidad de un lazo de control por retroalimentación por medio de la prueba de Routh-Hurwitz. Primero es de recordar que el criterio de estabilidad para lazos cerrados por retroalimentación nos dice que para que un sistema sea estable, todas las raíces de su ecuación característica deben ser reales negativos o en su defecto la parte real de los números complejos o imaginarios debe ser negativa. Esto es comparable cuando analizamos la respuesta de los sistemas de primer orden o de segundo orden. Entonces, partiendo de este diagrama de bloques que nos representa el lazo de control de retroalimentación para controlar la concentración de oxígeno al interior de una caldera, modificando el flujo de gas que entra a la misma, obtenemos la ecuación característica marcada en rojo. Esta ecuación característica nos dice que es igual a 1 más la multiplicación de todas las demás unidades de referencia, es decir, la del sensor, la del controlador, la de la válvula, la del tractor y la del proceso. Entonces, si tenemos esas ecuaciones de transferencia para cada uno de los componentes, entonces muchos dirán, ¿por qué la función de transferencia del controlador solamente es Kc? Si debería ser un controlador PID. Pues esto se da porque cuando queremos analizar la estabilidad de un lazo de control, siempre se asume un controlador proporcional y luego se sintoniza para llevarlo al tipo de controlador más adecuado. Entonces, siempre se va a considerar de ganancia pura para el controlador proporcional. Entonces, si reemplazamos cada una de las funciones de transferencia que teníamos para cada componente en la ecuación característica del lazo, obtenemos una ecuación característica del lazo igual a 320s al cubo más 164s al cuadrado más 26s más 1 más 3.12 por Kc. Como no conocemos el valor de Kc, pues no podemos determinar cuándo las raíces son negativas, positivas o imaginarias. Entonces, esta prueba de Routh lo que nos va a hacer es determinar el rango en el que ese valor de Kc hace que las raíces de esta ecuación sean números negativos o raíces complejas con valor en real negativo. Entonces, primero calculamos B1, que sería igual a 1 por A2 menos A0 por A3 sobre A1. De esta manera, igual vamos a hallar entonces a continuación el término B2. B2 sería igual a 1 por A4 menos A0 por A5 sobre A1. Muchas veces nos equivocamos diciendo que es sobre A3. No, es sobre el término de la fila anterior de la primera columna. La primera columna es la que nos dictamina la estabilidad del proceso. Entonces calculamos ahora C1, se calcula de manera similar que B1, sería igual a B1 por A3 menos A1 por B2 sobre B1. Si calculáramos C2 es de recordar que se tiene en cuenta para el denominador el término B1. Entonces ahora pues analizar el criterio de estabilidad que nos dice que todos los términos de la primera columna tienen que ser mayores a 0 y que la multiplicación de las ganancias de cada uno de los componentes del lazo de control igualmente tiene que ser mayor a 0. Entonces, con estos dos datos vamos a analizar la estabilidad de nuestro proceso. Entonces, tomamos la ecuación característica del lazo y la reemplazamos en la tabla de acuerdo a los datos. Entonces, S al cubo, 320. S al cuadrado, 164. S solita, por así decirlo, 26 y el número entero 1 más 0.312 Kc igual a 0. Entonces calculamos B1, B2, C1 y C2, teniendo que B1 es igual a 24.05 menos 6.08 por Kc, B2 y C1 igual a 0 y C1 igual a 1 más 3.12 por Kc. Si vemos, este término es igual al segundo término de la segunda columna. Esto siempre se cumple y es como el indicador que nos da cuando hicimos, por así decirlo, los cálculos de manera correcta. Entonces, siempre tenemos que buscar que estos dos datos sean iguales y de esta manera podemos continuar el ejercicio para determinar la estabilidad del lazo de control. Entonces, ¿qué nos decía primero la estabilidad? Que toda la primera columna tiene que ser mayor a 0. Entonces, calculamos los valores. El primero, pues hay que multiplicar por menos 1. De esta manera cambia la desigualdad. Esta desigualdad nos dice que Kc tiene que ser menor a 3.95 para ser estables. Y el otro término nos termina diciendo que Kc tiene que ser mayor a menos 0.32 para ser estables. En caso que tuviéramos un valor negativo en la primera columna, significa que la cantidad de veces que haya cambio entre positivo y negativo significa a la cantidad de raíces con parte real positiva o número positivo en la ecuación característica del lazo. Esto significa
que al final vamos a tener un lazo inestable. Entonces, lo que siempre se busca y lo que nos determina que el lazo de control sea estable es porque toda la primera columna tiene valores mayores a 0. Entonces, el segundo criterio que nos decía que la productoria de las ganancias de cada uno de los componentes tiene que ser mayor a 0. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Controlador, transductor, válvula, proceso y sensor. Entonces, al multiplicar estas ganancias, pues vemos de que todas eran positivas, es decir, Kc también tiene que ser mayor a 0. Entonces, Kc, ¿cuándo será igual a mayor a 0? Si vemos en la pantalla, tenemos que la línea roja, la línea resaltada en roja, nos va a marcar el rango de estabilidad, es decir, el sistema será estable desde 0 hasta 3.95. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad para seguir analizando un poco más sobre estabilidad de lazos de control por retroalimentación.